toser. Ahora escuchemos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en el Ministerio y poder dar una información veraz, precisa, sobre la situación que hoy día sin duda ha generado mucho ruido y mucha preocupación de la población, cosa que es absolutamente normal en los casos como lo que se está dando, dada el brote de ébola que hay en África. Con respecto al motivo que nos convoca hoy día, que es la idea, ¿no es cierto?, de que habría un sospechoso caso de ébola en Chile, quiero ser muy enfática en decir de que el ciudadano chileno de 54 años que consulta en el Hospital Barros Luco y que tiene el antecedente de haber viajado desde Guinea Ecuatorial vía Madrid a Chile, no corresponde a un caso absolutamente en el ámbito de lo que es la descripción epidemiológica de un caso sospechoso de ébola. Ahora, dadas las características que la situación de ébola en el mundo está hoy día siendo causa de mucha ansiedad y de mucha angustia en la población, dado de que el paciente igual viene del continente africano, aunque de un país donde no se ha detectado ningún caso de ébola, dado a que el paciente tiene algunos antecedentes de enfermedades infecciosas previas, por lo tanto la sintomatología puede ser confundente, es que hemos definido que el paciente podría ser un probable caso sospechoso. Y en ese contexto es que hemos tomado la decisión como Ministerio de Salud de ocupar todos los protocolos que tenemos preparados en estos casos y sobre todo en el caso que supiéramos que de verdad es sospechoso, y lo vamos a trasladar a un aislamiento en el hospital de infecciosos que está en el mismo recinto donde está el Hospital Barros Luco. Al Hospital Barros Luco fue donde el paciente consultó, porque también he escuchado varios comentarios con respecto a que por qué ahí, que por qué no en otro hospital. El paciente consultó ahí. Ahora, dadas las instrucciones que hemos dado de estar muy alerta todo el equipo médico, de proteger a la población sobre cualquier mínima posibilidad de estar en contacto con virus ébola, de llegar a Chile, es que se tomó la decisión en su momento de evacuar el sistema y todo el establecimiento de urgencia del Hospital Barros Luco. Entonces, quiero ser súper clara, voy a volver a insistir. El paciente que hoy día está en el Hospital Barros Luco, que consultó por un cuadro febril, que tiene el antecedente de venir de Guinea Ecuatorial vía Madrid, no corresponde exactamente a lo que epidemiológicamente nosotros consideramos un caso sospechoso. Dadas las características de que viene de un país que pertenece a un continente enorme y cuyos países que han tenido brotes de ébola o casos confirmados de ébola o contagio activo de ébola están bastante lejos de este país, pero como en salud pública y porque nosotros también estamos al fin del mundo acá y estamos siempre, ¿no es cierto?, alerta a proteger al máximo a nuestros compatriotas y a todos los ciudadanos y a todas las personas, es que hemos decidido seguir el protocolo de observación de un probable contacto o de un probable sospechoso de ébola. Ministra, esta enfermedad previa respiratoria que habría sufrido este paciente en África, ¿se señala que es malaria? Bueno, el paciente refiere que puede haber tenido, que sufrió en un tiempo pasado malaria. La malaria es una enfermedad recurrente que suele tener otros episodios, pero él fue con un síntoma absolutamente inespecífico que es fiebre. ¿Y estos exámenes cuánto podrían demorarse en estar listos, esos exámenes que se tienen que realizar? No, nosotros en 24 horas ya vamos a tener bastante avance, y siempre si es que uno tuviera un examen positivo, sospechoso, nosotros tenemos convenio con un laboratorio en Canadá que va a ratificar nuestros exámenes con respecto a virus ébola. ¿Cuál es el llamado a la población en este caso? ¿Podría confirmar o...? Perdón, el llamado, le vuelvo a repetir de que estamos hablando de un probable caso sospechoso.
y por supuesto que vamos a hacer los exámenes correspondientes. Ahora, la probabilidad real de que este paciente sea un caso sospechoso es baja. La probabilidad, el mensaje para la población que esta jornada en el hospital. El mensaje para la población es el siguiente. Bueno, primero que nosotros no hemos tenido en Chile hasta ahora ningún caso sospechoso. Ya se han estado siguiendo 8 personas que por venir del continente africano se siguieron hasta que pasó el periodo de incubación y ninguno de ellos tuvo problemas. Y este paciente consulta por una fiebre inespecífica y por el antecedente de venir de Guinea Ecuatorial. Se activa todo el dispositivo que tenemos preparado en estos casos y que generó la llamada por altavoz en el hospital y que generó la evacuación del servicio de urgencia, pero no hay ningún riesgo para la población. Los protocolos han funcionado perfectamente. Vamos a trasladar al paciente a un hospital de la red pública de salud que tiene todas las condiciones de aislamiento, pero vuelvo a insistir, no hay ningún riesgo, ni siquiera podemos asegurar que este paciente es sospechoso. Ministra, por ese llamado de atención alta voz fue el que generó la crisis en el hospital. ¿Se va a evaluar en los pasos? Ministra, eso es parte del protocolo, por ende, técnicamente hablando, ¿qué va a ocurrir en caso, por ejemplo, de que esto llegara a ser positivo? ¿Cómo se va a activar la red asistencial? Ministra, ¿puede responderle a podemos saber qué le dice, qué pasó, por qué se hace un llamado en alta voz y se dice a toda la gente? Ahí se puso nerviosa la persona. Bueno, es que estas situaciones que son, podríamos decir, sin precedentes, porque nosotros no tenemos precedentes como país de un virus como el ébola, que tiene ciertos mecanismos de transmisión que no son los característicos que han sido parte de nuestra epidemia. Por ejemplo, cuando tuvimos la gripe porcina o gripe H1N1, es un virus que se transmite por vía aérea, por lo tanto ahí las medidas son diferentes y además estábamos hablando también de una patología que tiene bastante menos letalidad. Pero en el caso, y con toda la importancia que se le ha dado en el mundo a este brote de ébola, no solamente por lo que significa en su alta letalidad, sino que porque además se asocia a la seguridad país y también incluso al bioterrorismo, es que la reacción frente a una probable caso sospechoso fue alertar para que, por si acaso, porque la gente cuando recién llega el paciente no tiene grandes certezas, para tener la certeza de que un paciente es caso sospechoso, tiene que pasar por todo un protocolo epidemiológico, de investigación epidemiológica, que tiene que ver con todos sus últimos 2 o 3 semanas en todo lo que ha hecho, cuáles han sido todas sus actividades, y en ese contexto creo yo de que en salud pública somos precautorios y muchas veces las medidas parecieran ser exageradas, pero no necesariamente así lo son. Día uno, no puedo. Ministra, le preguntábamos respecto de los demás pacientes que usted había dicho que estaban en el estudio. A ver, voy a dar la palabra porque no puedo. Ministra, ¿qué va a pasar con los demás pacientes que están ahora en el hospital Lucio Córdoba? ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir con ellos? No hay ningún problema con el resto de los pacientes. El hospital Lucio Córdoba es un hospital de enfermos infecciosos. O sea, el hospital por símbolo, por decir, de Chile, que es el hospital que sabe cómo se trabaja con enfermos que son altamente contagiosos. El ébola no es una enfermedad altamente contagiosa, quiero aclararlo. El ébola se transmite solamente por contacto directo con fluidos del enfermo. Por lo tanto, el hecho que entre al hospital o a cualquier hospital un paciente con ébola no significa para nada que todos los que estaban en la sala de espera o todos los que estaban alrededor de o en las casas aledañas tengan algún riesgo. No es así. Las personas que tuvieron contacto directo con él, como las personas que lo atendieron, ¿se va a tomar alguna medida especial con ellos? ¿Se está tomando ya? Sí, por supuesto. ¿Perdón? ¿Se dice que la enfermera que atendió a ese paciente también estaría aislada en el hospital? Bueno, se siguen los protocolos correspondientes. Yo no estuve ahí cuando se atendió al paciente, yo no puedo entregar respuestas de lo que ocurrió en el detalle, pero los protocolos existen. La epidemiología del Ministerio tiene una gran fortaleza, lo mismo que en la Secretaría Regional Ministerial, y es allí donde se siguen los protocolos. Nuestra subsecretaria de Salud en estos momentos ha estado allá, está viendo todos los detalles y no hay ninguna situación de riesgo ni para el personal que atendió ni para los que lo van a atender. Y vuelvo a repetir, este no es un caso de ébola.
ni siquiera es un caso sospechoso, porque sería sospechoso si viniera de Sierra Leona, aunque no hubiera visto nunca un enfermo, ya por el hecho de venir de un país donde hay un brote, se transforma en un caso sospechoso. Ahora, en este caso, nosotros, dada la tremenda significancia que ha tenido para el mundo este brote, y por venir del continente africano, nosotros lo hemos considerado un probable caso sospechoso y se han tomado las medidas como si fuera sospechoso. Usted habló de 5 personas que habían también, de algunas personas que también habían llegado de África y se estaba estudiando su situación. No, pero para hace que la tiempo. gente lo entienda, ¿a qué se han visto expuestas estas personas que han llegado desde el continente africano y que están en nuestro país? ¿Se les hace un seguimiento? ¿Se les interna para que la gente lo pueda comprender? No. Escuchen. Como parte del monitoreo y vigilancia epidemiológica frente a una epidemia, a un brote epidémico que puede transformarse en algo global, porque hoy día todo se transforma rápidamente en global, porque la gente se traslada muy rápidamente de un lugar a otro. Entonces, lo importante es decir de que cuando llegan los aviones, todos los aviones que vienen de los otros continentes, se hace un análisis con la PDI y con las líneas aéreas para ver de dónde viene cada paciente. Cuando tenemos pacientes que vienen de lugares cercanos o de continentes donde nosotros queramos monitorear, esos pacientes se contactan, se visitan y se observan dura el tiempo de incubación de la enfermedad. Esa es otra cosa importante. El ébola no se transmite mientras no se declara la enfermedad. En periodo de incubación no se transmite. ¿Me entienden lo que quiero decir? Hay enfermedades que antes que se declare el estado patológico, los síntomas, los signos, ya es transmisible. En el caso del ébola eso no ocurre. Hay que estar enfermo, tiene que haber pasado el periodo de incubación y haberse instalado la enfermedad, y ahí comienza a ser contagioso. Por lo tanto, lo que se hace es observar durante el periodo de incubación posible, y si el paciente no tiene ningún síntoma y ningún signo, se deja de observar. Eso es todo. ¿Podría haber sido con estas personas que comparten por lo menos una hora el lugar, digamos, donde está el supuesto paciente, ¿verdad? El protocolo es la evacuación, a pesar de que puede haber una señora al lado, puede existir, digamos, esta... Para los profesionales del en general lo que se trata es que cuando hay un posible sospechoso, porque entre que uno sospecha hasta que llega al diagnóstico final de decir que es un posible sospechoso, que es un sospechoso o que es un enfermo, bueno, pasa un tiempo en que hay que hacer todo lo que corresponde. Y en ese contexto me imagino yo que fue precautorio quien hace ese llamado en altavoz, porque mientras tú no tengas la certeza, es mejor que no circule gente por ninguno de los espacios donde uno tiene la probable sospecha de que pudiera haber un enfermo. Pero eso nunca fue la evacuación para esos personajes que estuvieron ahí en contacto. No, ¿por qué en contacto? Si tú puedes pasar, podría tener ébola acá, nuestra querida periodista. No pasa nada con el estornudo, le vuelvo a explicar. Quiero insistir, por eso le digo, quiero que toda la población que nos está escuchando le quede absolutamente claro que el virus de ébola no se transmite ni por la tos, ni por el estornudo, ni por vía de la comida. Se transmite por el contacto directo de fluidos con el contagiante con el que se puede contagiar. No se transmite tampoco antes de estar enfermo. Por lo tanto, alguien que viene de un lugar que uno pudiera tener algún nivel de precaución no va a producir ningún problema en nadie hasta que no se enferme. Por eso se monitorea y se vigila. No, ¿cómo vamos a encerrar a la gente que viene de un país que no ha tenido contacto con nadie, ni sabemos que en el periodo de incubación no contagia a nadie? No hay ningún problema. Ministra, considerando eso, es importante que por favor se dirija a las personas que están inscritas precisamente en este recinto asistencial, que por ejemplo no tengan miedo de clausurar algunas operaciones que se van a hacer durante la semana. El Hospital Barros Luco no tiene ningún problema. No tiene ningún problema, ni va a suspender ninguna operación. Este paciente no ha estado en pabellón, no está enfermo.
entonces no tiene ningún riesgo de estar contagiando. La malaria tampoco se contagia así se contagia a través de la picadura de un mosquito. Por lo tanto, aunque tenga malaria, nadie corre riesgo por eso. A veces corremos riesgo de hacer preguntas que son un poco casi infantiles, pero es para... Las agradezco las preguntas. Por eso, para que la gente esté tranquila en su casa. ¿Cuál es tu pregunta? No, es que usted le comenta que ejemplos para la gente. Si usted está en el metro y adentro va sentado un paciente que viene de Sierra Leona de hace 7 días, pero no tiene ningún síntoma, aunque usted lo toque, no se va a contagiar, porque solamente el contagio comienza cuando el paciente enferma de ébola. Si no tiene fiebre, no tiene síntomas, no contagia ni por la vía aérea, porque nunca contagia por la vía aérea, ni tampoco por contacto. Por lo tanto, no hay ningún riesgo ni para la sala de espera, ni para ningún lugar donde un paciente que no está enfermo pueda contagiar, porque no contagia. El paciente sí tiene el fiebre. ¿Desde cuándo se decretó que él empezó a padecer síntomas? Porque ahí el paciente consulta hoy día. Pero él dijo en el hospital. Sí, pero los síntomas que refiere no son de ébola, tiene un síndrome febril en un paciente malárico. Ministra, en resumen, mañana... Bueno, yo creo que hemos cumplido con informar a la población, que es lo que a mí más me interesa, que la población esté tranquila, que no tenemos un caso de ébola en Chile. El paciente es chileno, además ha circulado mucho que es un paciente africano, no, es un paciente chileno que viene de Guinea Ecuatorial, país donde no hay ébola, vía Madrid, que hoy día consulta por un cuadro febril, y dado el antecedente de venir de un país africano no con caso, se considera que por precaución vamos a tomar los recaudos que corresponden y vamos a observarlo hasta que pase el periodo de incubación, que eso va a ser unos pocos días más, porque hace más de 12 días entiendo que llegó de Madrid. Yo creo que hemos dado todas las aclaraciones necesarias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos